Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página 78a, Ain Ges Amud Aleph, casi hacia el final de la página, unas 7-8 líneas, empezando de abajo. La línea empieza Omar Rabbi Menacia, Barta Jalifa. Rashi explica que la Gemara trae esta historia, a pesar de que no tiene directa relación con lo que estamos estudiando sobre las prohibiciones de Yom Kippur, etc., porque hay dos preguntas que le hicieron a Rabbi Elazar. Rashi dice que es Rabbi Elazar ben Pedaz. Dos preguntas. La primera pregunta no tiene nada que ver con nosotros, la segunda sí, pero como por cuánto vienen juntas, entonces la Gemara trae toda la cuestión. ¿De qué habla la primera historia? La primera pregunta. La primera pregunta es sobre bejoirois, primogénitos. Cuando una persona tiene un animal, una oveja, una vaca, etc., y tiene un primogénito, entonces ese primogénito se lo debe donar al Kohen. Y se debe comer con la kedusha de bejoir, con la santidad específica del primogénito. Es bastante complejo el asunto. Hay todo un tratado talmúdico, bejoirois. Hoy en día lo que se hace es esperar que el primogénito de este animalito tenga un mum, un defecto, y ahí se puede directamente comer, etc. Pero la cuestión es que se llevaba a un jajam, a un sabio que conozca diferentes tipos y formas, experto en defectos de animales, para saber si ese animal efectivamente tiene un defecto o no, y si se puede comer, etc. Muy bien. Omar Rav Menacia Barta Jalifa, Omar Rav Amram, Omar Rav Barjana. Dijo Rav Menacia Barta Jalifa, dijo en nombre de Rav Amram, en nombre de Rav Barjana, Shalu es Rabbi Elazar. Le preguntaron a Rabbi Elazar, de vuelta, Rabbi Elazar en Pedaz. Zoken ve Yeshiv yeshiva. Si se trata de un anciano que está sentado en la yeshiva, Rashi dice en el Sanedrin, es parte del juzgado mayor. Sarich little reshus lehatir bejoireis. Tiene que pedir permiso del líder, el jefe, por así decir, impuesto por el gobierno en una posición política, Reish Galusa, diferentes personajes, pero el punto es que tiene que pedir permiso para permitir un bejoir, un animal primogénito, o ya o no tiene que pedir permiso. Está hablando de una autoridad, es un zakin, yeshiva yeshiva. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta el Talmud. Esta es la pregunta. Como esto que dijo Rabbi Barabim, este asunto de permitir primogénitos o no, ¿desde cuándo vimos que los rabinos tienen que pedirle permiso para hacer una ley, una halajá, a la autoridad política del momento? Porque explica Rabbi Barabim que este asunto de los primogénitos lo dejaron para ellos, a los líderes políticos de la época, lo que sea, que de les gather boy, para engrandecerse, para que la gente les dé poder, autoridad, etc. Entonces ahí viene la pregunta, Tzarich liter reshus, hay que pedir permiso entonces, hoy dilma aquí donde zakim yeshiva en tzarich, o quizás, ¿por cuánto estamos hablando? De un sabio, que es un anciano que está sentado en la yeshiva, en el Sanedrin, etc., entonces no necesita pedir permiso. ¿Cuál es la ley? Omar Rabbi Tzadok bar Haluka, al Raglov ve Omar. Se levantó Rabbi Tzadok bar Haluka sobre sus piernas y dijo así: Ani Roisi es Rabbi Yoisi ben Zimra. Yo vi a Rabbi Yoisi ben Zimra, que era un anciano y estaba efectivamente sentado en la yeshiva, en el Sanedrin, en el juzgado mayor. Estamos hablando de un gran sabio. Ve Omad ben Mailo miziknoi shel ze, y estaba por encima, por así decir, del abuelo de este significa el líder político actual en ese momento, y pidió permiso, efectivamente, para permitir un animal primogénito. Entonces vemos claramente que sí, efectivamente, a pesar de que es un sabio, tiene que pedir permiso. Omar ley Rabbi Abba, le dijo Rabbi Abba, no señor, la historia de Rabbi Ben Zimra no era por esta cuestión de demostrar autoridad al poder político del momento. En la caja ya maíz, sino que la historia fue la siguiente: escuchar Rabbi Yosi ben Zimra, Kohen Haya. Rabbi Yosi ben Zimra era un Kohen. A pesar de que era un sabio, era un Kohen también, era el sacerdote, y el primogénito había que llevárselo al sacerdote. Pero ¿qué pasa? Antiguamente, por cuanto estamos hablando de un animal, si el animal estaba puro, no tiene ningún defecto, había que dárselo al sacerdote, y el sacerdote tenía de repente un animal que tenía que cuidarlo para comerlo cuando corresponde, etc. Y era una carga, era un peso. Esta era la pregunta en la historia de Rabbi Yosi ben Zimra. La ley es como Rabbi Meir,
que dice que alguien que es sospechado de un asunto específico no puede juzgar sobre ese asunto específico. Rashi explica que los koyanim, los sacerdotes, son sospechados sobre los defectos, sobre los defectos del primogénito, para permitir aquello que está prohibido. Entonces acá la pregunta es, ¿sospechamos a Rabbi Yossi ben Zimra o no? No por Rabbi Yossi ben Zimra propiamente dicho, sino porque era un kohen, era un sacerdote. E incluso los koyanim, los sacerdotes, eran sospechados de generar un defecto específico en el animal. Hoy en día, que no tiene otro arreglo este animal. No hay forma de comerlo por cuanto no hay Beis Hamikdash, no hay pureza, no hay templo, etc. La única forma de comer este animal es que tenga un defecto. Entonces los koyanim decían, vamos a poner un defecto y lo comemos. Pero si no tiene defecto, no hay nada que podamos hacer, hay que cuidarlo hasta que algún día tenga un defecto. Y es un costo, hay que darle de comer, hay que cuidarlo. Imagínate, estás en la ciudad de no sé dónde y de repente te traen una vaca, de repente te traen un chivo y te dicen, cuídalo porque sos kohen, sacerdote. Le ponemos un defecto y lo comemos y a otra cosa. Entonces, esta es la pregunta. Alaja que Rabbi Meir, estamos en la segunda línea, empezando de abajo, de las largas. Alaja que Rabbi Meir, la ley es como Rabbi Meir, Achashut bedavar, que dijo, Achashut bedavar loidanoi, veloi meidoi, una persona que es sospechada de una cosa en particular, los koyanim en general son sospechados de permitir aquello que no está permitido al respecto del defecto de los animales, e incluso de poner un defecto en el animal. Hoy Dilma, Laja que Rabban Shimon ben Gamliel, o quizás la ley como Rabbi Shimon ben Gamliel, de Omar, Rabban Shimon ben Gamliel dijo así, al shel Javeire, Neman al shel Atzmoi. Le creemos, una persona que es Hoshut Bedavar, alguien que es sospechado de transgredir algo específico, cuando se trata de esa misma cuestión, le creemos sobre los demás, sobre un caso que no toca a él directamente, no es Noigea Bedavar, no es algo propio, pero no le creemos por sobre lo propio de él. Y la solución de esa discusión fue que la ley es como Rabbi Shimon ben Gamliel, que al sospechado por una cuestión determinada le creemos sobre casos que tienen que ver con otras personas, pero no le creemos sobre casos que tienen que ver con él. Entonces, no pudimos resolver si Zaken Yeshiv y Yeshiva, un anciano que está sentado en el Sanedrin, en el juzgado, etc., ¿tiene que pedir permiso o no tiene que pedir permiso? Porque el caso de Rabbi Yossi ben Zimra era diferente, era un kohen, era otro tipo de caso. Última línea. Y otra pregunta más. ¿Cuál es la ley? Le preguntaron a Rabbi Elazar ben Pedas de salir con un zapato de goma, una especie de goma, en el día de Yom Kippur. Sabemos que no se puede poner zapato de cuero. La pregunta es si ningún zapato se puede poner o zapato de goma, sí. Omad Rabbi Yitzchok bar Nachmani. Al Raglov se levantó Rabbi Yitzchok bar Nachmani sobre sus piernas de Omar y dijo así: Ani Raisi es Rabbi Yoshua ben Levi, sheyatze besando shesham be Yom Kippurim. Yo vi a Rabbi Yoshua ben Levi que salió con un zapato de goma en el día de Yom Kippur. Vio a mí la ley y le dije: Betainis tzibur mai. ¿Cuál es la ley en un ayuno público? Hay diferentes tipos de ayunos públicos. Hay un tratado talmúdico, Tainis, que Dios mediante lo vamos a estudiar. La cuestión es que ¿se puede salir con un zapato de goma o no se puede salir? En este caso, Rashi explica que está hablando de ayunos públicos que decretaba el juzgado mayor cuando no había lluvias en la tierra de Israel. La tierra de Israel vive de lluvias, etc. El tratado talmúdico de Tainis habla específicamente de esta cuestión de las lluvias. El punto es, ¿se puede salir con un zapato de goma o no? Omar li loishna. Y Rabbi Yoshua ben Levi me contestó, dice Rabbi Yitzchok bar Nachmani, no hay ninguna diferencia. Así como en Yom Kippur se puede salir con un zapato de goma, en Tainis Tzibur, en ayuno público, también se puede salir con zapatos de goma. Omar Rabba Bar Hana, Ani Roisi es Rabbi Elazar de Nineve, Sheyatze besando Shesham betainis Tzibur. Dijo Rabba Bar Hana, yo lo vi a Rabbi Elazar de la ciudad de Nínive, que salió con un zapato de goma en un ayuno público. Veo a mí la ley y le pregunté, le dije, Yom Kippur Mai, ¿cuál es la ley en Yom Kippur? El mismo caso pero al revés. Omar li loishna. Me contestó, no hay ninguna diferencia. Así como se puede salir con un zapato de goma en Tainis Tzibur, en ayuno público, también se puede salir con un zapato de goma en el día de Yom Kippur. Rabbi Yehuda Napik Bede Hitone. La Gemara cuenta historias de Rabbanim, de rabinos que salieron con diferentes tipos de zapatos. Rabbi Yehuda salió con un zapato de Hitani. Hitani es algún tipo de goma también.
Así explica Rashi. Abaye napik bite hutzei. Y Abaye salió con zapatos hechos de hojas de palmera, como si fuesen diferentes cosas vegetales. Robe napik vediblei. Robe salió con diblei. Rashi explica otro tipo de plantas también. Rabba Baravuna korich sudro akare benapik. Rabba Baravuna, este es otro caso. Korich se ató un sudar, un pedazo de tela, en las piernas y salió. No con zapato, pero con un pedazo de tela. Y salió. Muy bien. Vemos en todos estos casos que si de estos sabios, efectivamente la Gemara trae la historia de estos sabios que salieron de esta manera en Yom Kippur o Tainis Tziburo, o puede ser que esté hablando también, porque ya vimos que la ley 2 veces dijimos la misma cuestión, es la misma en Yom Kippur y en ayuno público, salieron sin ningún problema y estaba bien. Pregunta la Gemara en Meis si Remi Barjama presenta una contradicción a toda esta cuestión que estamos estudiando, de salir con zapatos que no son de cuero está prohibido, ¿ok? Que pasa el resto de los materiales. Y de vuelta, Remi Barjama presenta una contradicción. Aquí Teia, estamos hablando de leyes de llaves ahora. Cambiamos el mundo y después la Gemara va a volver al mundo de explicar la ley de llaves, va a terminar con esa ley y va a volver a Yom Kippur. Akitea yoitze bekav sheloi, dibe Rabbi Meir. Kitea es una persona que le falta, Dios libre y guarde, una parte de una pierna o una pierna, etc. Es un kitea, un rengo. Yoitze bekav sheloi, puede salir con el kav. El kav es la pata de madera que se colocaba, digamos, en la parte de la pierna que le falta para poder caminar, etc. ¿Puede salir en llaves con esta cosa o no puede salir con esta cosa? Lo llamamos kav, de vuelta, esta pata de madera. Dice la enseñanza así. Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que el rengo puede salir con esa pata de madera. Rabbi Yosi oisa. Rabbi Yosi prohíbe. Rabbi Yosi dice no. Y enseñamos sobre esta cuestión. Pero ambos están de acuerdo que está prohibido salir con esto en Yom Kippur. El Kiteya, el rengo, no puede salir con Kav Sheloi, con esta pata de madera, en el día de Yom Kippur. Rashi explica por qué no pueden salir, cuál es la prohibición. La cuestión es que es como un zapato. Y si es un zapato, entonces está prohibido salir con este tipo de cosas en Yom Kippur. Entonces, evidentemente, si este Kav, esta cuestión se parece a un zapato, ¿por qué no decimos que todos los zapatos de goma también se parecen a un zapato? También son la misma ley que un zapato, estaría prohibido salir en Yom Kippur. Omar Abaye, dice Abaye, no señor, no me compares la ley del Kiteya, del rengo en llaves, con la ley del zapato en Yom Kippur. Es otro din, es otra ley. ¿Por qué? Omar Abaye, Hasam de Isbei, que sí, sin Mishum Tainug. En el caso de el rengo, que tanto Rabbi Meir como Rabbi Yosi dicen que está prohibido salir con el Kav Sheloi, con esta pata de madera, no es porque sea un zapato. No es porque se considere un zapato, en cuyo caso podríamos aplicar la ley de los zapatos de goma. No. Es porque, Amar Abaye, dice Abaye, Hassam, en ese caso, de Isbei Kesisim, tiene pedazos de tela dentro del lugar en donde se recibe el pedazo de pata, digamos, la pata de cuero, que tiene como un hueco, y ahí el rengo apoya el pedazo de pata que tiene, pedazo de pierna que tiene, pobre hombre, o pobre mujer, lo que sea, y ahí adentro ponen pedazos de tela para que sea más suave, para que pueda apoyar su pedazo de pierna recortada, etcétera, y no le duela, etcétera. Eso se llama ksisim, pedazos de tela. Y continúa la Gemara diciendo mishum tainuk. Y el problema acá es placer. ¿Por qué no se puede vestir con esto? Porque le genera placer. Entonces, si genera placer, ni Yom Kippur no se puede tener placer. Esto es lo que dice Abaye. Por eso Rabbi Yosi y Rabbi Meir prohíben, no tiene nada que ver con un zapato propiamente dicho. Ómale Robe, le dijo Robe, veilav mana que sí se me llave la mana. Pero un momento, si esto no es una ropa, un cli, un recipiente, un zapato, por así decir, de repente porque tiene pedazos de tela pasa a ser un zapato. Veoit, más aún, kol tainuk de lav mina lo beyom kippurim mi osur. Más aún, todo placer, pregunta Robe Abaye, todo placer que no tiene que ver con zapato. En el día de Yom Kippur, ¿acaso está prohibido? El punto de Yom Kippur es no tener placer. Este pobre hombre se pone esta pata de madera y te puso telas adentro del hueco para que la pierna no le duela, el pedazo de pierna que tiene no le duela, etc.
Entonces vamos a decir que por cuanto esto parece un zapato, entonces está teniendo placer y está prohibido usar en Yom Kippur. Pero un momento, ¿quién te dijo que está prohibido tener placer en Yom Kippur? ¿Cuál es el asunto acá? Al respecto del zapato, decimos zapato de cuero, no, porque esto sería lo opuesto de Inui, de aflicción, por así decir. Pero ¿quién te dijo que está prohibido tener placer en Yom Kippur? Si vamos a decir que es un zapato, entonces, ok, el zapato, si es de cuero, está prohibido. Pero por eso Robe pregunta, por así decir, dos cuestiones. Pregunta número uno de Robe es, si no lo vamos a llamar un zapato, ¿por qué no es? Porque tenga telas adentro, se llama de repente zapato, y entonces estaría prohibido en Yom Kippur. Y pregunta número dos, ¿quién te dijo que por el hecho de ser placentero está prohibido en Yom Kippur? Porque ya vimos, evidentemente Robe trae una prueba, que esto de placer en Yom Kippur no significa que está prohibido porque es simplemente placentero. Si es un zapato de cuero está prohibido, pero si es placentero no. Como vemos que Rabba Baravuna salió con una tela atada a sus piernas y no tenía ningún problema. Hoy, más aún, mi decatani seifa, fíjate el final de la enseñanza de la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yosi. Si tiene este kav, esta pata de madera, un receptáculo, y hay ksisin ahí adentro y hay telas, tomei, entonces es un recipiente impuro. Impuro significa que recibiría impureza porque no es un pedazo de madera sin receptáculo. Estas son leyes de pureza. Impureza no tiene nada que ver con nosotros hoy en día, pero el punto es, Miklal, dice Robe, de Rey Shalav de Isla Ksisin Askinan. Claramente, el comienzo de la enseñanza, cuando Rabbi Meir y Rabbi Yosi estaban discutiendo si se puede usar en llaves o no, estaban hablando de un caso que no tiene ksisin, no tiene esas telas adentro. Por eso el final de la enseñanza, ¿cuál es? Y si tiene telas adentro, entonces la ley es así. Entonces antes estábamos discutiendo algo que no tenía telas adentro. Porque dijo Abaye que tenía telas adentro y el problema es que está teniendo placer en Yom Kippur. Por eso, tanto Rabbi Meir como Rabbi Yosi están de acuerdo que no puede salir con este pedazo de madera. No, dice Robe. Fíjate, el final está diciendo que tiene ksisin. Y que el principio no. Entonces, momento. Todo lo que dijo Abaye para explicar la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yosi y por qué ambos están de acuerdo que en Yom Kippur está prohibido, es otra cuestión. Omar Robe, dice Robe, todo el mundo está de acuerdo, Rabbi Yosi y Rabbi Meir están de acuerdo que esto es un zapato. Para el Kiteya, para el rengo, efectivamente esto es un zapato. Ube Shabbos, Behap Ligi, y en Shabbos, la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yosi si se puede salir o no. Con esto, ¿cuál es? Marsa Vargadrinan, Dilma Mishtamit, Veasile Suyo Dale Damoy. Una opinión dice, que este Rabbi Yosi, hacemos un decreto, que no puede salir con esto el rengo, con esta pata de madera el rengo. ¿Por qué? Mar Sabar, una opinión opina, Gadrinan, hacemos un decreto, Dilma Mishtamit, quizás se le sale mientras está caminando por la calle, y que lo va a dejar tirado por ahí, no se puede cargar en la calle en Shabbos. Veásele suyo, dale damois, y va a cargarlo en la calle 4 amois, 4 codos, 2 metros aproximadamente, y está transgrediendo Shabbos. Para que no transgreda Shabbos, le prohíbo salir con esto. Este sería Rabbi Yosi. Umar Sabar lo Gadrinan, y la otra opinión dice que no lo decretamos. No decretamos que no pueda salir porque se lo va a caer, lo va a cargar, etc. Es una vergüenza, se lo va a atar bien para que no se le caiga, claramente. Porque si no, no va a poder caminar por la calle. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Punto. La Gemara no sigue explicando por qué ambos dicen que no se puede usar en Yom Kippur. Pashtus dice claramente, Robe, todo el mundo opina que es un zapato. Y si es un zapato, debe tener partes de cuero. Entonces, por eso está prohibido utilizarlo en Yom Kippur, según ambas opiniones. Punto. Avanzamos. Tan Rabbanan enseñan nuestros sabios. Los niños pueden todas las cosas que dice la Mishnah que no se podían, bañarse, ungirse, etcétera, comer, etcétera, excepto vestir zapatos. Punto. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué no se puede vestir zapatos de cuero? Estamos en los zapatos de cuero. Los niños, de hombre, Inshei, Abdulay, que la gente, es una pregunta, la gente va a decir, ¿los adultos le hicieron esto a los niños? O sea que los adultos están dando de comer, por así decir, haciendo algo para los niños para que ellos transgredan.
Entonces los adultos estarían transgrediendo. Rashi tiene toda una explicación, por así decir, que la Torá advierte a los adultos para que no hagan a los niños transgredir, no den con sus propias manos, por así decir, transgresiones a los niños. Entonces, ¿por qué es que el resto de las cosas, por qué es que el zapato no lo pueden vestir? Porque la gente va a decir que los adultos le pusieron zapato a los niños. Anachnami, hombre, Abdulay. Las otras cosas, comida, bebida, bañarse, ungirse, también van a decir que los adultos le hicieron al niño. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que esas cosas, de vuelta, comida, bebida, bañarse, ungirse, se puede para los niños, pero vestir zapato no? No es efectivamente porque los adultos van a decir porque los otros van a decir que los adultos hicieron esto a los niños. Claramente no. Entonces, la Gemara responde. Yo te voy a explicar cuál es la diferencia entre todas las otras prohibiciones y vestir zapatos. Al respecto de bañarse y ungirse, la gente va a decir, ayer lo hicieron, entonces está permitido. Por cuanto lo hicieron antes de Yom Kippur, está permitido. Pero el zapato evidentemente no. Hasta aquí. La Gemara continúa. Pero la gente también va a decir que el zapato se lo pusieron ayer. Y de vuelta, ¿qué diferencia hay entre bañarse, para tomar uno nada más, comer, beber, etc., bañarse y vestirse zapatos? Bañarse van a decir que lo hicieron ayer, entonces está permitido, no hay problema, nadie va a sospechar que lo hicieron hoy. Pero el zapato también podríamos pensar que se lo pusieron hoy. Pregunta la Gemara. No, dice la Gemara. Sandal lo yefshar de mi esmoil, perdón, abdilei. El zapato no puede ser que se lo hayan hecho desde ayer. Entonces, acá la Gemara está planteando, no vamos a ver por qué, pero la Gemara está planteando, claramente hay una diferencia entre bañarse y ponerse zapatos. Bañarse, comer, etcétera, y ponerse zapatos. Bañarse, comer, etcétera, la gente va a decir, lo hicieron ayer. Interesante, comida, la Gemara no dice nada, porque obviamente si comiste ayer, hoy también tenés que comer. Pero la cuestión es que bañarse y ungirse, la gente va a decir, lo hicieron ayer, no es un problema. El zapato, aparentemente, no van a decir que se lo hicieron ayer. La Gemara pregunta, pero el zapato también van a decir que se lo pusieron ayer. La Gemara responde, no. El zapato ayer no puede ser. ¿Por qué? De Amar Shmuel, Haiman de Boile mitam taimo de misusa, lisay mesane veligane. Porque dijo Shmuel, esta persona, Haiman, esta persona de Boy, ¿qué quiere? Le mitam taimo de misusa, que quiere probar el gusto de la muerte. Lisay mesane veligane, que se ponga el zapato y se vaya a dormir. Entonces, evidentemente, ayer a la noche no le pudieron poner el zapato para que duerma toda la noche con el zapato. No, señor, no hay que dormir con zapatos, dijo Shmuel. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la diferencia entre Rejitza Sijo y Neilas Sandal? Entre bañarse y ungirse y ponerse el zapato. Que bañarse y ungirse la gente va a decir que lo hicieron ayer. Entonces no es un problema. Pero poner el zapato lo van a decir que lo hicieron hoy y le dieron al niño algo que estaría prohibido para el niño. Pregunta la Gemara, pero la Gemara dice que está permitido. La enseñanza dice, la Braisa, Tanorabanan, que está permitido totalmente. Braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah, de la época de la Tanaim, de la Mishnah, etc. Ya explicamos muchas veces. El punto es que la Gemara está preguntando una pregunta muy clara, muy simple. La Braisa dice mutar, está permitido totalmente darle de comer a los niños, está permitido darle de beber a los niños, bañarlo, ungirlo, pero no le ponga el zapato. El resto sí está permitido, lejat gila, en primera instancia. Entonces, ¿qué me venís a decir? La gente va a decir esto, entonces la gente, en primera instancia está permitido, anda y hacelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre bañarse, etcétera, y el zapato? Responde la Gemara de la siguiente manera. Hanach de labre bisayo gazru behurabana. Estos asuntos que no son fundamentales para la educación de un niño, entonces nuestros sabios dijeron, no lo hagas. Labre bisayo no son fundamentales para la educación del niño, nuestros sabios dijeron, no lo hagas. Pero estos asuntos que sí efectivamente son fundamentales para la educación del niño, entonces nuestros sabios no decretaron. O sea, lo que es fundamental, anda y hacelo. Lo que no es fundamental, no lo hagas. De Omar Abaye, como dijo Abaye, mi madre me dijo lo siguiente. Abaye fue Yosem, fue huérfano desde muy chiquitito. Mi madre me dijo lo siguiente. Rebisei de Yenuka. ¿Cómo se educa un niño?
¿Cuál es la educación de un niño? Le dijo la madre a Abaye. Es interesante esto. Mayo, hamimei, umishja. Tienes que darle de beber agua caliente. Bueno, no está hablando, obviamente, súper caliente. Pero acá Rashi dice para bañarse. Interesante. Bañarlo con agua caliente, agua calentita, un mishka y un gilo con aceite. Entonces, evidentemente, esto es fundamental para la educación del niño. Entonces, nuestros sabios no decretaron que está prohibido para un niño. Godel Purta, si ya creció un poquitito, beyoso bekutja. Tenés que darle de comer un huevo con kutaj. Kutaj era una comida que hacían en Babilonia, kutaj babli. En Babilonia hacían una comida que tenía leche, tenía pan, una especie de, no sé, una comida ahí espesa. Godel Purta, si ya creció un poco más, sebure mane. Permitirle romper cosas. Déjalo tranquilo, traerle cosas para que rompa. Va a estar bien. Kihad de Rabo, como aquella historia de Rabo, de Zavin Lehum Mahanei, Gzizi de pájaro, Livnei, que compró cosas baratas de cerámica para su hijo, un mesábrele. Él se las dio al chico para que siga rompiendo al niño, para que juegue, para que desarrolle su cerebro y las rompa. Punto. Entonces vemos claramente el porqué de la braisa, por qué nuestros sabios permiten todas las cosas menos vestir el zapato. Vestir el zapato no es fundamental para la educación del niño. El niño puede andar un día sin zapato de cuero, entonces no le ponga zapatos de cuero. Pero el resto de las cosas, bañarlo, ungirlo, etc., es necesario para el niño. Por lo tanto, nuestros sabios no decretaron que está prohibido que el adulto lo haga por el niño en el día de Yom Kippur. Punto. Ahora continuamos con el análisis de la Mishnah. El rey y la novia pueden lavarse el rostro. Así decía la Mishnah, incluso en Yom Kippur. La Mishnah estaba Ain Gimel Amud Bey, 73b, hace tiempo ya. Masni Simone, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Pregunta la Gemoré. Rabbi Hanania ben Teradian. Es de Rabbi Hanania ben Teradian. De Tania aprendimos en una braisa lo siguiente: el rey y la novia no pueden lavarse el rostro. Rabbi Hanania ben Teradian Oimer Mishum Rabbi Eliezer. Dice Rabbi Hanania ben Teradian en nombre de Rabbi Eliezer: el rey y la novia pueden lavarse el rostro. O sea, Rabbi Hanania ben Teradian está discutiendo con Tanakama, la primera opinión. Ajaya loisino el sandal. Continúa esta idea. La Jaya es una mujer que dio a luz o una mujer que está ayudando a otra mujer a dar a luz. Hay diferentes formas de ver qué significa una Jaya. No puede vestir el zapato de cuero. Rabbi Hanania ben Teradian Oimer Mishum Rabbi Eliezer Jaya tino el sandal. Dice Rabbi Hanania ben Teradian en nombre de Rabbi Eliezer, una mujer que dio a luz o una mujer que está ayudando a otra a dar una partera, pueden ponerse el zapato. Pregunta la Gemara: Maitaimo Melech. ¿Cuál es la razón de toda esta cuestión? El rey, Mishum Dixiv Melech Beyofioy Tejezenainajo. El rey, ¿por qué puede efectivamente lavarse el rostro? Porque el rey hay que verlo, Melech Beyofioy Tejezenainajo. El rey en su belleza lo verán tus ojos. O sea, que el rey tiene que ser agradable, lindo, honorable, etcétera, majestuoso. Entonces se puede lavar la cara para no ser desagradable. Kala Maitaimo, la razón, ¿cuál es la novia? ¿Cuál es la razón por la cual puede lavarse el rostro? Que de Sheloitis gane al baila, para que no sea fea a su marido. O Malei Rav le Rabijía. Le preguntó Rav a Rabijía: Kala Adkama, ¿cuánto tiempo se llama una novia que necesita lavarse la cara para que no sea fea para su novio, etcétera? ¿Cuánto tiempo se llama novia? O Malei que detalle. Entonces Rabijía le contestó como está enseñado en una braisa. No se evita, no se quita, no se previene las joyas, los embellecer, etc. Una novia durante 30 días. Quiere decir que 30 días es una novia, llamada novia. Los primeros 30 días de casamiento, etc. Y continúa la Gemara explicando: Ajaya, tiene esa sandal, mishuntzina. Y esta mujer parturienta o la partera, etcétera, puede vestirse el zapato por una cuestión de frío. Porque si tiene frío, acá estamos hablando de una parturienta particularmente hablando, si tiene frío necesita un zapato que la proteja, que no tenga frío. Omar Shmuel, dice Shmuel, im jamás sakana sakrav mutar. Pero si estamos hablando de una, en general, no solamente de una parturienta, que hay un peligro de que pueda haber un escorpión dando vueltas por ahí, o escorpiones, etcétera, está permitido vestir zapatos de cuero porque el escorpión no puede pinchar, digamos, el cuero. Entonces estamos hablando de peligro de vida. En este caso se puede poner zapatos de cuero, ya no es una cuestión de placer o aflicción, no, acá estamos hablando de preservar la vida. Punto.
Continúa la Gemore, oigel kakoisebes agasa. Una persona que come como un dátil grande. Un dátil grande. Esta era la medida de Yom Kippur. Ahora la Gemore va a empezar a discutir esta cuestión de la medida de la comida en Yom Kippur. Voy Rapapo. Preguntó Rapapo. Ahora pasamos a Ain Tesamudales, 79a. Kakoisebes sheomru. ¿Qué es esto de la Mishnah decía como un dátil? Kakoisebes agasa o kegarinoso, decía la Mishnah. Como un dátil grande y su semilla. Esto es lo que decía la Mishnah. Pregunta a Rapapo. Kakoisebes sheomru. De vuelta, primera línea de 79a. Este dátil que dijeron nuestros sabios. ¿Begarinosa o beloy garinosa? ¿Con la semilla o sin la semilla? ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley de esta cuestión del dátil? Ahora bien, Rashi explica cuál es la pregunta de Rapapo. La Mishnah dice, Kakoisebes agasa u kegarinasa, como un dátil grande y como su semilla. ¿Cuál es la pregunta de Rapapo? Rashi explica que la pregunta es, ¿qué es lo que dijeron realmente? ¿El dátil más la semilla junta? O quizás el dátil con semilla. Entonces tiene como 3-4 explicaciones de esta pregunta, básicamente. Y la pregunta, en mi humilde opinión, la que más sentido tiene, la pregunta de Rapapo es la siguiente. Lo que dijeron nuestros sabios es un dátil completo más una semilla de dátil, esa medida es la medida prohibida en Yom Kippur para comer, o un dátil completo, nada más, con su semilla adentro, pero nada más que el dátil completo. Esta es la pregunta de Rapapo. No se entiende que Kakoisebes agasa u kegarinasa, como un dátil completo y su semilla, significa además otra semilla, o el dátil completo con su semilla, pero no es además otra semilla. La Gemore ahora trae una pregunta similar a lo que acabamos de ver. Voy Ravashi, pregunta Ravashi, esto está en realidad en otro lugar en la Gemore, hablando de otro tema. El tema que se está hablando es, hay un versículo en la Toira, en Parshas Eikev, donde se habla de la alabanza de la tierra de Israel. La tierra de Israel es una tierra que tiene trigo, que tiene cebada, etcétera, etcétera. Y la Gemora está explicando los diferentes productos y las diferentes bendiciones que hay que hacer por cada producto de la tierra, etcétera. Muy bien, hay una opinión ahí en la Gemora que dice que en realidad este versículo no está hablando de los diferentes productos y la bendición que hay que hacer y cuál viene antes que la otra, qué producto más importante según el orden de que están enumerados en el versículo, sino que ese versículo viene a explicarnos shiurim, medidas al respecto de diferentes temas en la Toira. En este caso es la medida de un hueso para considerarlo impuro por impureza de muerto. Etzem ki seoira. Seoira significa un grano de cebada. Pero de vuelta, etzem es el hueso. ¿Cuánto tiene que medir un hueso para considerarlo impuro? Seoira. ¿Dónde lo aprendiste? De ese versículo. Eretzhitu seoira, etc. La tierra de Israel es una tierra de trigo y cebada. Cada una de esas palabras viene a indicar una medida diferente. Voy Ravashi, segunda línea de 79a. Pregunta Ravashi, etzem que seoira. Esto que dijimos, que el hueso tiene que medir como mínimo una seoira, como un grano de cebada para considerarlo impuro. Biklipasa o Biklipasa, es el grano de cebada con cáscara o sin cáscara. Belaja o Biebeisha, es ese grano húmedo o ese grano seco. Ravashi también tiene una pregunta rara. Dice, ¿qué seoira? Yo qué sé, una seoira. Dice un grano de trigo, un grano de cebada. ¿Cuántas vueltas vas a dar? Y mirá la pregunta que preguntó Rapapa sobre nuestra Mishnah. Es con la semilla, sin la semilla, pero dice con la semilla, no entiendo. La Gemara explica. Ravashi, para Ravashi no era una pregunta. Lo que preguntó Rapapa no era una cuestión lo que preguntó Rapapa. Gasa itvar. Dice, Kakoisebes agasa. Dice como un dátil grande. Kol kama de gasa. Es un dátil grande y ya está. ¿Cuántas preguntas puedes tener? Un dátil grande y otra cosa. Rapapa, para Rapapa no era una pregunta lo que Ravashi preguntó al respecto del etzem kiseira, del hueso, de la medida de una cebada. Laja shiboiles mikre. Sí se trata de una semilla húmeda, se llama shiboiles, no se llama seoira. Sheloi beklipasa, avshala mikre. Y si no tiene su cáscara, se llama avshala, tampoco se llama seoira. Entonces evidentemente es con cáscara y seca. Es obvio. Entonces, por eso tenemos
Al respecto de Yom Kippur, Rapapa tenía una pregunta. Al respecto del Etzem que se oirá del hueso y la impureza, Ravash tenía una pregunta. Pero ninguno tenía la pregunta del otro. Punto. Omar Rabbi Yehuda, Koiseve Sagasa Sheamru, Yesereme Kebeitza. Dice, y es una afirmación, Yesereme Kebeitza. Dice en nombre de Rabbi Yehuda, este dátil grande que dijeron nuestros sabios es más grande que un beitza, que un huevo. Ahora bien, para entender la Gemara que viene ahora, nuestros sabios, por supuesto, no tenían las métricas que nosotros tenemos hoy en día, de 1 gramo, 1 kilo, 1 metro, o lo que sea, 1 litro. No. Entonces necesitaban otro tipo de medidas. Y las medidas que utilizaban eran kezais. Kezais significa como una oliva, que beitza, como un huevo. O en este caso, koisebes, como un dátil. La pregunta acá es, bueno, ¿cuál es la medida del dátil? Esta Gemara en realidad va hasta el final, básicamente, de la página que viene. Vamos a tratar de entender las ideas lo más simple posible. De vuelta, Rabbi Yehuda dice que la medida de la comida en Yom Kippur, koisebes agasa, ¿cuánto es esa medida? Y es seirame que beitza, es más grande que un beitza. Más grande que un beitza. En general, hoy en día decimos que zais es alrededor de 27-28 gramos, que beitza es alrededor de 54-57 gramos, y kakoisebes, dice Rabbi Yehuda, es más grande todavía que un beitza, más que 50 y pico de gramos. Bekim leule rabbanan, y nuestros sabios saben, se estableció para ellos tienen seguridad, de behachim miyasbot daite, que con esto, con un poco más de un beitza, la persona meyasbot daite, se calma, se tranquiliza y ya comí lo suficiente como para sentirme tranquilo. Pero con menos de esto, no se calma la persona. Entonces, por eso, en Yom Kippur, ¿qué es lo que va a estar prohibido comer? Lo que va a estar prohibido comer es lo que te tranquilice. Porque el asunto principal de Yom Kippur es Inui, es aflicción. Entonces, aquello que te lleve a la aflicción, a lo opuesto a la aflicción, entonces esto te lo voy a prohibir en Yom Kippur. ¿Cuánta comida tenés que comer para decir, ya no estoy afligido? Kakoisebes, como un koisebes. Nuestros sabios dicen, esto me daite, con esto te tranquilizas. La pregunta es, ¿cuánto es un koisebes? Rabbi Yehuda dice que es más de un beitza. Ya vamos a ver que no es la alhaja, no es la ley, pero esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Presentamos una contradicción al respecto de esto que dice Rabbi Yehuda. Esta historia, esto es una Mishnah Braisa, una historia que le trajeron a Rabban Yochanan ben Zakkai al respecto de Sukkot. En Sukkot, en la fiesta de Sukkot, hay una obligación de comer el azúcar. Y hay toda una discusión sobre qué podés comer fuera del azúcar. Hay diferentes costumbres respecto a esto. En Chabad no se come fuera del azúcar nada, ni siquiera se bebe agua, pero no importa. Hay una halajá, hay una ley, más allá de la costumbre. ¿Cuál es la ley? Hay que comer el azúcar. Ok, le trajeron a Rabban Yochanan ben Zakkai un tafshil, una comida, litoim es tafshil, para probar una comida, litoim, para probar, no para comer. Y a Rabban Gamliel le trajeron 2 dátiles y un vaso con agua. 2 dátiles y un vaso con agua. Ve hombro, y dijeron, nuestros sabios, el azúcar, lo llevaron al azúcar. Rabban Gamliel se lo llevó al azúcar, todo esto para comer, y Rabban Yochanan ben Zakkai probó la comida en el azúcar, no quería probar la comida fuera del azúcar. Ya aprendimos sobre este asunto. No porque la ley sea efectivamente así, que no puedes ni siquiera probar una comida fuera del azúcar, o que no puedes comer 2 dátiles fuera del azúcar. No, este no es el problema. Ellos quisieron ser estrictos consigo mismos, e incluso para probar una comida al azúcar, incluso para comer 2 dátiles al azúcar. Y cuando le dieron a Rabbi Tzadok una comida menos de un beitza, de vuelta, Rabbi Yehuda había dicho que el koisebes acá es más grande que un beitza. Acá le dieron a Rabbi Tzadok menos de un beitza, menos de un huevo, la medida de un huevo. No te lo mapa, lo tomó con una tela, no lo tomó con las manos. Rashi explica, porque no quería lavarse las manos, por alguna razón no quería hacer netilas yadayim, no sé por qué, quizás no tenía agua, no importa. Lo tomó con una tela, y lo comió fuera del azúcar. Menos de un beitza, lo comió fuera del azúcar, y no hizo una braja después. Entonces, ¿por qué? Probablemente porque tenía poca medida. ¿Qué vemos de esta historia?
tenemos tres personajes que vivieron básicamente en la misma época la destrucción del segundo templo, Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Gamliel y Rabbi Tzadok. Específicamente al respecto de Rabban Yochanan ben Zakkai, que le dieron 2 dátiles para comer. Y sabemos que la ley no es que tenía que comerlos en azúcar. Él podía comer 2 dátiles fuera del azúcar. Él era estricto y comió en azúcar. Podría haber comido los 2 dátiles fuera del azúcar. Y sabemos, por otro lado, que un beitza, cuando comes la medida de un huevo, tenés que comerlo en el azúcar. Estás obligado a comer en el azúcar. Menos de un beitza lo puedes comer fuera del azúcar. Acá tenemos entonces, un beitza tenés que comer en el azúcar, 2 dátiles podés comerlos fuera del azúcar. De vuelta. Ainte Samud Bey 79b, a que beitza boy azúcar. Comer un beitza requiere comer el azúcar. Y si vas a decirme, si vas a pensar que el dátil grueso, grande que dijeron nuestros sabios en la Mishnah en Yom Kippur, y el seirami que beitza es más grande que un beitza, como dice Rabbi Yehuda, hashta. Ahora bien, vamos a pensar, vamos a lógica. Shtei koisveis belei garinan, loi havu que beitza, 2 dátiles sin semilla, no son como un beitza, no son como un huevo, porque Rabban Gamliel los comió en el azúcar por ser estricto, no porque estaba obligado, pero un beitza tenés que comer en el azúcar. Pero él podría haber comido fuera del azúcar los 2 dátiles. De vuelta, 2 dátiles sin la semilla no son un beitza. Entonces, según lo que dice Rabbi Yehuda, un dátil grande y su semilla es más que un beitza. 2 dátiles no es un beitza. Un dátil es un beitza, más que un beitza. 2 dátiles no es como un huevo. Un dátil con la semilla es más que un huevo. No tiene sentido lo que está diciendo Rabbi Yehuda. Omar Rabbi Irmia, dice Rabbi Irmia, Ein, sí señor. Sí tiene sentido. 2 dátiles sin la semilla no es la medida de un huevo. Pero por el otro lado, el dátil grande y su semilla es más que un huevo. Omar Papa, dice Papa, wow. Es decir, Rabbi Yehuda tiene razón. El dátil grande con la semilla, etc., es más que un beitza, más que un huevo. Esto es lo que dice la gente. Cuando vos tenés 2 kav, kav es una medida. Cuando vos tenés 2 kav de dátiles, hat kav de kashiasa vesariach. Tenés un kav de duro, o sea, las semillas que están adentro, los carozos, y sobra. De vuelta, en 2 kav de dátiles hay más de un kav de semillas. Quiere decir que las semillas son muy pesadas, muy grandes y pesadas. Besariach, y sobra. Y sobra. Punto. Aparentemente hasta acá, ¿qué tenemos? De vuelta, Rabbi Yehuda nos dijo que el dátil grande con las semillas, etcétera, es más grande que un beitza. Esa es la medida que no se puede comer en Yom Kippur. Y de la historia de Sukkot no podemos traer ninguna contradicción, porque efectivamente 2 dátiles sin la semilla no es tan grande como un dátil con su semilla. Un dátil grande con su semilla. Robe, Omar, dice Robe, Hasamainu Taima, no. Al respecto del azúcar y la historia de Rabban Gamliel, no me puedes traer una prueba. Hasamai, Hainu Taima, ¿cuál es la razón? ¿Por qué es la razón de que podría haberlo comido fuera del azúcar? Él fue estricto y comió el azúcar, pero podría haberlo comido fuera del azúcar. No porque era menos de un beitza. No. Porque estamos hablando de frutos. Y los frutos no requieren comer el azúcar. No es un problema. Entonces, no me traigas una prueba de la historia de Rabban Gamliel con los dátiles para explicarme la medida de Yom Kippur, el Koisebes, del dátil. No tiene nada que ver. Incluso si un dátil enorme podría haberlo comido fuera del azúcar. Él fue estricto, comió el azúcar. Pero no podemos extraer la medida. Podría haber sido 3 kilos de dátiles, pero no importa. Meisive, y presentamos una contradicción. Omar Rebi, una braisa. La braisa es decir, dijo Rabbi Yehuda Nasi, que cuando estudiábamos Toira con Rabbi Elazar ben Shamua,
Eiviu lefaneinu te'einim ve'anovim. Nos trajeron para comer, te'einim son higos, anavim son uvas, ve'achalnum achilas aroi, chutz l'azúcar. Y lo comimos, una comida temporaria fuera del azúcar. Temporaria significa que uno no se fija, seudas kva, esto es lo que significa una comida fija. Uno no se fija a comer, etcétera, sino que lo comimos temporariamente, rápidamente, para seguir estudiando. Explica la Gemore sobre esta braisa de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda Anasi, de Rebbe. Ajilas aroi, ein, ajilas kvaloi. Evidentemente, una comida temporaria, podés comer fruto fuera del azúcar si es algo temporario. Pero si es algo fijo, incluso frutos tenés que ir al azúcar. Y acá Rabban Gamliel, evidentemente le trajeron 2 dátiles y el agua. Por eso fue el azúcar. Porque era una comida fija. Entonces, incluso frutos tenés que comerlo dentro del azúcar. Ay, ¿por qué podría haber comido Rabban Gamliel fuera del azúcar? Entonces volvemos, porque era menos de un beitza. Era menos de la medida. Eso es lo que quiere probar la Gemore. Vamos a ver. De esta braisa, evidentemente, frutos también tenés que comerlo dentro del azúcar. Si es una comida fija, que es lo que estaba haciendo Rabban Gamliel. Ok. No. Entonces vamos a cambiar la frase de la braisa de Rabbi Yehuda Anasi. Ajalnum que ajilas arroi chutz l'azúcar. Lo comimos como si fuese una comida temporaria fuera del azúcar. ¿Por qué? Porque frutos podés comerlos fuera del azúcar, incluso fijo. Pero fue como una comida temporaria. Pero tenés que agregar una jof. Jalnum ajilas arroi. El texto dice, lo comimos una comida temporaria. Y tenés que agregar una letra más. ¿Qué ajilas arroi? Como una comida temporaria. Y si querés, vamos a hacer otro cambio en el lenguaje de la braisa, que esto es una de las clásicas diferencias entre braisa y Mishnah. La braisa no es 100% correcta, siempre. Entonces es flexible, por así decir, y podés cambiar algunas palabras, porque si no, no tiene sentido. Y por eso fue dejado fuera de la Mishnah, justamente. Por eso fue una enseñanza que fue dejada al costado. Tiene errores. La Mishnah no tiene tantos errores, muy poco. Tiene, pero poco. Si querés, te doy otra respuesta. Ajalnum ajilas kva. Comimos los frutos de una forma fija. Frutos se puede comer fuera del azúcar, no importa. Viajando pasa, giras aroi, badayu. Y comimos pan en forma temporaria junto con los frutos, chutz l'azúcar, fuera del azúcar. Porque comida temporaria de pan podrías comer fuera del azúcar menos que un beitza. Pero frutos puedes comer todo lo que quieras fuera del azúcar, más allá de las costumbres diferentes. La Gemore trae algo que se desprende de esto que estamos estudiando. Ley Momesayea ley, digamos que esto apoya la siguiente, lo que vamos a ver ahora, apoya lo que acabamos de decir. Le fija, Himishlim Bemine Targima Yatza. Por eso, si completaste la comida con Targima, Rashi trae que Targima significa aquellas cosas que acompañan al pan, pues un pescado, carne, viene Targima, así se llama. Cumpliste. ¿Qué es lo que cumpliste? Estamos hablando de la cantidad de comidas. Rashi trae 14 comidas que una persona tiene que comer en la azúcar, de acuerdo a Rabbi Elazar. Ahí en la Gemara, en azúcar, etc. No vamos a discutir este asunto ahora. El punto es que completaste tu comida con targima, con diferentes comidas que acompañan al pan. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Visal, kadaitach, peire, bauzuka. Y si me vas a decir que los frutos requieren comer en el azúcar, tenés que comer los frutos en el azúcar, lisni peireis. ¿Por qué no dice directamente que podés completar tu comida con peireis, con frutos? No podés completar las 14 comidas que tenés que comer a lo largo de Sukkot con frutas, porque la fruta no es necesario comer dentro del azúcar. Por eso, apoyando lo que dijo Robe, Rabban Gamliel no estaba obligado a comer los 2 dátiles dentro del azúcar. Él fue estricto, comió el azúcar, pero no puedes aprender una medida de ahí. No tiene nada que ver con medidas. Incluso mucho más de un beitza podía comerlo fuera del azúcar porque eran frutas. Evidentemente con frutas tampoco podés completar las 14 comidas de Sukkot. Targima sí, frutas no. ¿Qué era targima? Pescado, carne, lo que acompaña al pan. La Gemara dice, no. De esta idea de targima, no me vengas a apoyar lo que dice Robe. Mai mini targima, peireis. ¿Qué es targima? Frutas. Entonces, evidentemente, con frutas también podrías completar las comidas de Sukkot. Entonces, no es una prueba, es lo único que queremos decir. No es que targima sea frutas, no lo es. Y si querés, te doy otra respuesta.
En un caso donde no hay muchos frutos, entonces evidentemente los frutos se transforman en algo importante y tenés que ir al azúcar para comer los frutos. Si en el lugar donde hay muchos frutos, los frutos no es algo importante, punto. Hasta aquí viene la opinión, digamos, de Rabbi Yehuda. Robe ya quiso explicar que no estamos de acuerdo con la opinión de Rabbi Yehuda, de la Braisa y toda la enseñanza de la historia de Sukkos y Rabbi Yochanan ben Zakkai y Rabban Gamliel y Rabbi Tzadok. No podemos aprender medidas de lo que dice Robe. Rabbi Yehuda dice que es que Koisef esa casa y es Seirame que Beitza. Ahora la Gemara va a empezar a explicar otra opinión diferente, pero vamos a hacerlo Dios mediante la clase que viene. Esta otra opinión es la de Rav Zvid, que de hecho es la halaja. Esta es la ley. La opinión de Rav Zvid es que Koisef esa casa en realidad es más chico que un Beitza. El Koisef es más chico que un Beitza. Tenés Kezais, Koisefes y Beitza. Pero Dios mediante vamos a estudiar esta cuestión en la clase que viene, simplemente para que no nos queden las dudas de las palabras en hebreo, etc. El dátil del cual está hablando Yom Kippur es más chico que un huevo. Entonces tenés como una oliva, como un dátil, como un huevo. Y vamos a ver, Dios mediante, esta es la halaja, lo que dice Rav Zvid en la clase que viene.